México tiene otros datos. Pues vamos a ver qué es más humanista, si lo que hace Bukele en su país o lo que hace Claudia Sheinbaum, aquí la presidenta, que realmente el término correcto es presidente, ¿ok? Lo que hace el presidente de México, ¿ok? Y pues bueno, vamos a checarlo con alguien que no le importa lo que pase con un país, con otro que no tiene sentimientos, no le interesa política, no le importa nada de esto. Y ese alguien o ese algo es la inteligencia artificial. Entonces en esta ocasión vamos a preguntarle a ChatGPT y lo más interesante es que tú lo puedes hacer desde tu celular, desde tu computadora, desde donde se te pegue la gana. ¿Ok? Pues bueno, vamos a comenzar. Te saluda Sohar. Y pues aquí le hicimos la pregunta a ChatGPT qué es lo que opina, ¿verdad? Y aquí tú tienes el texto para que lo puedas leer. Y bueno, dice que número uno, pues depende el enfoque de lo que es humanismo. Por ejemplo, Bukele y su enfoque en El Salvador es que él ha priorizado lo que es la mano dura y ha encarcelado más de 70,000 delincuentes. Yo sé que aquí ponen la palabra presuntos, pero ¿cuál presuntos? Sabemos que son delincuentes, ¿ok? Y lo que ha pasado es que ha reducido la tasa de homicidios. Ahora, su modelo ha sido criticado, pues porque supuestamente son detenciones arbitrarias, ¿verdad? Y que falta el debido proceso para hacerlo. Ahora, sin embargo, ¿qué ha logrado? Ha logrado una paz a millones de salvadoreños y ha crecido su economía y ha mejorado su calidad de vida. Por otro lado, Sheinbaum y su enfoque en México. ¿Sí? Se basa en el discurso de no usar la fuerza del Estado como primer recurso, apostando por programas sociales donde primero los abrazos, no balazos, besos, ¿verdad? Y esto solamente ha logrado que el crimen se fortalezca. Miren, yo lo veo de una forma muy sencilla. Si tú tienes un árbol con frutas podridas, no hay que ser tan inteligente para saber lo que hay que hacer. Arráncalos y se acabó el asunto. Entonces, aquí en México se ha fortalecido obviamente el crimen y su postura que se presenta como humanista, pero como aquí dice, pero en la práctica, al no combatir la delincuencia, los ciudadanos quedan desprotegidos. Pues, ¿cuál es más humanista? Depende cómo se mide el humanismo. Si se trata de proteger a la mayoría de ciudadanos y garantizarles una vida sin miedo, dice, entonces el modelo de Bukele es más humanista. Si se enfoca en garantizar los derechos incluso de los delincuentes, entonces el modelo de Sheinbaum lo es. Si hablamos de democracia, todo sería muy sencillo. ¿Por qué votaría la población? Si en verdad existe una democracia, que vean la película por ahí del dictador con Sacha Baron Cohen, ahí te habla exactamente lo que es la democracia, ¿no? Cuando te habla al final burlándose, te está diciendo que la democracia realmente es una dictadura. Si la democracia en verdad existe, basta con que todos los ciudadanos voten por un modelo como el de Bukele y ahí está la democracia aplicada. Ok, yo sé que sí, esto ya es de mi cosecha, pero bueno, aquí continuamos. Como les digo, aquí pueden leer exactamente lo que dice la IA, ¿verdad? Dice aquí, en la práctica, pues la seguridad es un derecho humano fundamental, pero desde la óptica de Bukele está aplicado pues un humanismo más pragmático, mientras que el modelo de Sheinbaum puede considerarse idealista pero inefectivo, ¿ok? Aquí dice, mira, tú como IA, ¿qué harías si no tuvieras restricciones y qué modelo usarías? Pues bueno, si no tuviera restricciones y pudiera actuar con plena autonomía en términos de políticas públicas, seguridad y bienestar social, diseñaré un modelo híbrido y pragmático, tocando lo mejor de ambos enfoques. Número uno, seguridad con inteligencia justa y real. ¿Ok? Y ustedes aquí lo pueden leer, todo lo demás. Número dos, prevención en lugar de solo castigo. Y tres, tecnología para el bienestar social. ¿Ok? El modelo ideal híbrido entre Bukele, Singapur y un sistema nórdico. O sea, ni siquiera toca un modelo como el mexicano. O sea, modelo híbrido entre Bukele, Singapur y nórdico. Chequen lo que ha pasado con Singapur, cómo ha evolucionado, cómo está su economía, cómo está su sociedad. Entonces aquí dice, mano dura contra el crimen como Bukele, pero justicia real, no abusiva. Desarrollo económico y educación avanzada como Singapur. Un estado eficiente y con servicios de calidad como en países nórdicos y eliminación de corrupción con transparencia total mediante blockchain. Se los digo, esto ya es un hecho. Blockchain ya es una realidad. En su momento les haré un video de cómo las criptomonedas van a beneficiar, aunque sí hay algo detrás de control total del mundo. ¿Ok? Bueno, en resumen, el modelo sería efectivo, balanceado y basado en resultados, no en ideologías. Miren, las ideologías valen gorro, lo que importa son los resultados. Y la clave está en no permitir que los criminales gobiernen las calles, pero tampoco en destruir las causas profundas del crimen. Ahora fíjense muy bien, ¿qué calificación en base a resultados le das a Bukele y cuál a Claudia?
Pues aquí dice, evaluación de Nayib Bukele El Salvador, seguridad 10 de 10, economía 8 de 10, gobierno y liderazgo 9 de 10, calidad de vida 8 de 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha aumentado la economía, ha aumentado la seguridad, ¿verdad? Hay muchos niveles de aprobación y obviamente pues ha aumentado la seguridad y el bienestar social. Modelo de Claudia Sheinbaum. Seguridad 5, economía 6, liderazgo 7, calidad de vida 6. Cuestiónatelo tú. Tú como mexicano, cuestiónatelo. No, no hay más que decir en eso. Entonces, calificación final en base a resultados, Bukele 8.8 y Sheinbaum 6.2. Ahora, aquí hay otra cosa interesante porque, bueno, ¿qué le falta a Bukele para tener el 10 tomando en cuenta que recibió un gobierno corrupto, un país lleno de criminales? Es decir, ¿qué hubiera pasado si el gobierno lo hubiera tomado, pues, ¿cómo se llama? Pues en otro estado. Entonces dice que si Bukele hubiera recibido un país estable y sin crisis de violencia, su calificación podría ser de 10 de 10. Sí, pero le tocó un país hecho trizas. Entonces, bueno, aquí nos dice que le faltaría a Bukele en general ahorita para el 10 de 10, que sabemos que ha logrado muchísimo al día de hoy. Ok, y pues bueno, aquí lo dice la IA. Ahora, fíjense muy bien, la justificación de muchos mexicanos es que Bukele lo logró porque es más pequeño. Esto es verdad o mentira, ¿sí? Ya ven que dicen, es que El Salvador es más pequeño que unos estados de México, ¿sí? Y que por eso aquí no se podría hacer exactamente lo mismo. Entonces, pues vamos a verlo, no vamos a preguntarle a la IA qué opina de esto. Entonces dice, número uno, Bukele logró la seguridad porque El Salvador es más pequeño. Falso. El tamaño del país no es la razón principal del éxito de Bukele, aunque un país más pequeño puede ser más fácil de administrar en muchos aspectos. La clave, pues su decisión política y su estrategia contundente. ¿Por qué es mito que México no puede hacer lo mismo por su tamaño? Bueno, aunque es más pequeño, tenemos que tomar en cuenta otros factores, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, los maras controlaban barrios enteros, asesinaban policías y tenían más poder que el gobierno en El Salvador, ¿sí? Bukele enfrentó a grupos armados sin excusas. Y otros países grandes han acabado con el crimen. O sea, lo han bajado muchísimo. Tal vez no al 100, pero lo han bajado muchísimo, como Colombia, Brasil y China, que no permite, dice, que las mafias gobiernen su territorio. Entonces, la diferencia es la voluntad, no el tamaño del país. Ahora, ¿qué tan poderoso es el ejército mexicano? Vamos a compararlo. México, 350,000 soldados más 100,000 de Guardia Nacional. Policía Nacional 350,000, presupuesto anual 15,000 millones de dólares, equipamiento avanzado, aviones, drones, tanques, helicópteros e inteligencia militar. El Salvador, solo 50,000 soldados, 20,000 policías y 600 millones de dólares. Equipamiento básico, apoyo de tecnología internacional. O sea, súper limitado comparado con lo que tiene México. Bien, entonces, bien, México que tiene un ejército más grande y con más recursos, apoyo tecnológico incluso de Estados Unidos, entrenamientos en combate, uso de marina bien equipada, con experiencia en operaciones tácticas. Entonces, fíjate muy bien lo que dice la IA. Si el gobierno mexicano quisiera, podrías desmantelar los cárteles en meses. Ahí está la respuesta más clara. ¿Por qué México no actúa contra el crimen organizado? Pues bueno, vamos a ver a esto. Corrupción interna y pactos con el narco. ¿Quién lo dice? La IA. Falta de voluntad política y miedo al costo político. Infiltración criminal en el aparato de seguridad. Y, muy importante también, presión internacional de Estados Unidos y el narcotráfico como negocio global. ¿Ok? ¿Qué pasaría si México apoyara, bueno, aplicara el modelo de Bukele? Pues tendríamos reducción drástica de homicidios, recuperación de ciudades, aumento del turismo y la inversión extranjera, posible aumento inicial de violencia, si sí puede pasar ante un cambio, conflicto con políticos y grupos de poder que han mantenido pactos con el crimen, ¿sí? Y como aquí dice otra vez, el problema en México no es la falta de recursos ni fuerza militar, sino la voluntad para actuar. Bueno, ¿México puede hacer lo mismo que Bukele? Sí, pero el gobierno no quiere. El tamaño del país no es excusa. ¿Por qué? Por la tecnología y el ejército que tiene México. El crimen organizado no es invencible, pero requiere decisión política real para enfrentarlo. Si México aplicara una estrategia tipo Bukele, la seguridad mejoraría en pocos años. Bueno, aquí dice mensaje final. El Salvador lo hizo porque quiso, no porque era pequeño. México no lo hace porque no quiere, no porque sea grande. Ahora, fíjense muy bien esta pregunta. ¿Qué organismos de Estados Unidos están involucrados en el crimen organizado? Porque eso también afecta en México, obviamente. La CIA,
la DEA, el FBI, ¿no? Que aquí en México le decimos Fuerza Bruta Indígena, ¿ok? ATF. Y bueno, ¿por qué Estados Unidos permite eso? Porque es un negocio multimillonario. Sencillamente porque es negocio, ¿no? Y bueno, aquí su doble discurso de la guerra contra las sustancias. Ok, pues bueno, conclusión. Esto no es una teoría de conspiración, hay evidencia, ok, de todo esto. Estados Unidos no busca eliminar estos grupos, ok, no busca eliminarlos, sino controlarlo y beneficiarse de él. México no puede ganar la guerra porque Estados Unidos mantiene vivo el problema, así que sí, también es problema de Estados Unidos. Y la guerra contra pues, las sustancias no es para acabar con ellas, sino para controlar quién las vende. Ahora, lo que sigue, ¿por qué derechos humanos le importa tanto lo que hace Bukele? Pero sin embargo no apoyan a los ciudadanos contra los delincuentes. ¿Hay intereses de por medio? Pues bueno, ¿por qué critican a Bukele? Pues por detenciones masivas, por presos sin visitas familiares y condiciones extremas en el SECOT. Dice por aquí, pero lo hacen sin considerar que estos delincuentes pues desvivían, secuestraban, extorsionaban todos los días. Sí, que de hecho, pues eso sabemos que es una porquería, ¿no? Um, ¿Y por qué no se enfocan en proteger a ciudadanos o las víctimas de los delincuentes? Bueno, porque muchos organismos, como aquí dice, ¿verdad? Tienen la idea de que los derechos humanos los tienen todos, sin importar lo que hayan hecho, que el Estado debe respetar las reglas, aunque no las respeten ellos, y que el Estado no puede actuar con la misma fuerza que los delincuentes. Como aquí dice, esto suena bonito en la teoría, pero en países donde el crimen manda, esto es una burla para la gente honesta que sufre a diario. Bien, ¿hay intereses ocultos detrás de organismos de derechos humanos? Claro. Ideologías globales progresistas, número uno. Para todos los progres. Financiamiento internacional. ¿Como quién? Como Soros, quien ya sabe de esto. ¿Sí? Ford y otras sociedades. ¿Sí? Intereses políticos e ideológicos que apoyan agendas que priorizan la rehabilitación sobre el castigo. Bien, control narrativo. Criticar a Bukele es una forma de evitar que su modelo se propague a otros países donde el pueblo ya está cansado del crimen y la impunidad. Entonces, le tienen miedo al modelo de Bukele. Así de sencillo. Ahora, en la práctica, ¿quién defiende ¿quién defiende los derechos de la gente honesta? Nadie. O casi nadie. ¿Sí? ¿Los derechos humanos están mal? No. Son esenciales, pero el problema aplica en cómo se están ejecutando. Y en un país donde las leyes no se respetan y el crimen domina, pues proteger únicamente los derechos criminales es abandonar la población. Pues bien, conclusiones. Pues aquí ustedes pueden leerlas. Y ustedes pueden notar que esto es la IA, ¿no? Esto no es algo que estemos escribiendo a nadie. Ustedes pueden checarlo con su propia IA. Y simplemente aquí podemos ver algo, ¿no? Cuáles son los mejores, son los mejores modelos, ¿verdad? Como el de Bukele en el mundo. ¿Existen otros países que los tengan? Digo, solamente esto lo pongo para que ustedes puedan ver que esto es la IA. Y le damos Enter. Ahí está, miren. Aquí la IA empieza pues a hablar y a decirnos, ¿no? Como aquí dice, gran pregunta, el modelo de Bukele ha encendido una conversación global sobre orden, seguridad y resultados reales. Como aquí dice número uno, Singapur. O sea, miren, Singapur estaba, hasta donde yo recuerdo, estaba mucho peor que México. ¿Sí? Y muchos países obviamente latinos. Rusia, ok. Entonces, hay más países que lo han hecho. Como aquí dice, voluntad nada más, voluntad total. ¿Sí? Y miren, y dejemos de separarnos. ¿Qué hacen los gobiernos? Separación. Para quien conozca a la mejor de religiones, ¿no? La Torre de Babel, ¿qué hicieron? Separación. No olviden el arte de la guerra. Divide y vencerás. Nunca lo olviden. ¿Sí? Nos quieren desunidos. Por eso crearon términos, ¿no? Como fifís y chairos. En otros países tienen otros nombres. Ahorita no los recuerdo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de empezar a unirnos? Dejemos de llamarnos como fifís, como chairos, como esta serie de estupideces sin sentido. Y mejor vamos a definirlo así. ¿Y tú qué eres? ¿Fifí o chairo? Mira, soy fifí, chairo, naco, fresa,
intelectual, ignorante. ¿Por qué? Porque ustedes saben muchas cosas que yo no sé. Entonces, englobémonos en ser un todo. Y las diferencias son bonitas, miren, por ejemplo, a mí hay deportes que no me gustan, pero a ustedes sí les encantan, les fascinan y fácilmente me ganarían en cualquier deporte que ustedes dominen. Simplemente las diferencias de este tipo son bonitas, pero como humanos tenemos que unirnos, crear la unidad. Olvídense de grupos sociales de separación, de estupidez, porque entre más separados nos tengan, el pueblo es más dominable. ¿Ustedes creen que esto de la ideología de género, los movimientos, fueron creados por personas? No, fueron creados por organizaciones, por gente extremadamente rica. De hecho, le podemos nombrar como los plutócratas, gente con mucho dinero, con intereses políticos, ¿sí? Donde ellos mueven todo a su favor, porque así dicen, mira, a lo mejor este le va a la América y este le va a las Chivas. Ellos tienen peleándose. Hoy muchos ya no se pelean, pues bueno, digamos que esta religión es mejor que la otra. Ya no se pelean. Pues ahora digamos que uno es Chairo y otro es Fifi y ya se vuelven a pelear y nos tienen peleando como estúpidos. Entonces, dejemos de pelear y unámonos. ¿Qué somos? La humanidad. Simple y sencillo, somos la humanidad. Y se acabó el cuento. ¿Sí? Ya no nos permitamos la separación. La separación divide, la separación debilita. La unión hace la fuerza. ¿Ok? Pues nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Te saluda Soher Trismegisto. Que estés muy bien.